minutos, un par de minutos, mientras se suman el resto de participantes. Así que les agradezco por su puntualidad. Vamos a esperar un par de minutos. Gracias. Creo que ya podemos comenzar. Fernando, Stephen. Excelente, gracias María Claudia. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. De hecho, desde Liquid Venture Studio, el programa de aceleración de alimentos y bebidas, les agradecemos su presencia, su participación. Hoy contamos con un tema súper importante. De hecho, es crucial dentro de la ruta de crecimiento de cualquier empresa, no solamente empresas en estadio temprano, sino empresas en general de tamaño mediano y grande, ya sean que participen en un país o en varios países de la industria de alimentos y bebidas, y por eso es un honor para nosotros contar con Stephen Chapman. Es un gran amigo nuestro, es mentor del programa, y si bien es cierto, dentro del programa hay oportunidad para que las startups interactúen directamente con él, como dentro del programa de mentoría, nos pareció muy interesante agrupar un poco los temas que normalmente surgen como dudas o como consultas en un resumen propio de Stephen. Stephen Chapman tiene una trayectoria de más de 20 años en Latinoamérica, viendo proyectos tanto de alimentos de todo tipo, como de bebidas también, en compañías como PepsiCo y como Danone y otras. Ha cruzado fronteras, varios países, y de hecho hoy se conecta desde México. Así que bienvenido, Stephen. Muchas gracias por sumarte a este webinar que hemos armado juntos. No sé si quieres ahí saludar un poco a los que nos están acompañando, ¿no? No, sí, primero que todo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer primero a Liquid por la invitación para poder llevar a cabo este webinar y también para formar parte del grupo de mentores que tienen en esa bonita iniciativa del programa de aceleración. A ti, Fernando, por la introducción que vas a hacer, por las discusiones que hemos tenido durante estos días para poder llevar a cabo este webinar.
y también por formar parte de la moderación de este tema durante la tarde de hoy. Y bueno, adelante, vamos. A ustedes también, Excelente. por supuesto, a todos los que están integrando el equipo y se están integrando para poder dedicar un tiempo para tener una discusión agradable en relación al tema de la innovación y las tendencias. Sí, 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 tal cual, excelente. Miren, sin mucho preámbulo, les cuento cómo va a ser un poco la mecánica de hoy. Yo voy a abrir la conversación con un poco de tendencias y explicar por qué hace sentido este tema, porque este tema es crucial. Luego Stephen nos va a guiar por esta presentación que es, si bien es cierto, parte de las tendencias o de lo que está en tendencia, va directo en cuanto a aplicaciones que ya vemos hoy, ¿no? Que vemos hoy en el mercado y que tranquilamente pueden tener mucho potencial en el caso de Perú y Latinoamérica. Y finalmente, dar un espacio para atender consultas, preguntas. Hay que aprovechar ese tiempo al máximo. Este concepto de tendencias de ingredientes no es que esté desarticulado a una estrategia más global de las empresas, ¿no? Nosotros discutíamos mucho esto con Stephen y en realidad esto nace del entendimiento de las tendencias del consumidor. Y está claro que por efecto del COVID hay muchas tendencias que, si bien es cierto, veíamos planteadas para el 2030, ¿no? 2027, por ahí, se han adelantado, han acelerado su relevancia en el mercado actual. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, primero entendemos que a nivel de consumidor hay una movida grande, se han adelantado algunas tendencias que de hecho yo voy a destacar tres. Una es que antes hablábamos mucho de los productos de health and wellness, de salud y bienestar. Bueno, hoy eso ha llevado a un siguiente nivel y hablamos ya de bienestar mental. De hecho, esto se compone, o qué es lo que vemos adentro, productos de perfil saludable, sostenible, pero también de entretenimiento en casa. Es interesante cómo todo esto ha girado. De hecho, dentro de la exposición de Stephen vamos a ver algunos ejemplos de estas aplicaciones, pero el primer punto es dejar claro eso. A nivel de consumidor, el bienestar como tal ha evolucionado a un bienestar mental, ¿no? De hecho, como seres humanos, esto se ha hecho mucho más tangible con estos últimos acontecimientos del COVID, que es a nivel global, y Perú y Latinoamérica no escapa de esto. El segundo tema es el valor de cómo el consumidor empieza a percibir los productos de esta categoría, buscando algo más, buscando que sean funcionales, a un propósito mayor, y también con un doble clic hacia temas de protección y salud, en términos de orden, de prioridades a la hora de pagar por un producto, porque eso tiene mucho que ver con el valor percibido. La salud y protección y calidad ya no son negociables, están en primer lugar. Y el tercer punto, que producto también un poco de lo que se está viviendo, esta situación media crítica, es el valor de la identidad. Y acá hay dos factores muy importantes. Relevancia local, o sea, consumir los productos propios de cada región ha tomado una relevancia importantísima. Y de hecho, hablando de Perú, tenemos una gama de materia prima bastante potente, que de hecho quisiéramos como industria evolucionar mucho más. De hecho, los niveles de exportación de materia prima casi que en bulk superan largamente a las exportaciones de valor agregado. Y creo que como industria tenemos el rol de ver cómo es que damos, aunque sea de a pocos, un pasito más, ¿no? Hay muchos casos ahí los vamos a ver dentro de las materias primas funcionales que salen de Perú, podrían salir tranquilamente con una marca, con una identidad, con mucho mayor valor agregado, y eso genera riqueza finalmente para todos. Y dentro de esta identidad también es ser parte de una comunidad. Así como hace algunos años hablaban de tribus digitales o grupos, cohorts, en realidad eso hoy en día se ve
mucho más que antes. Si conectamos eso con el primer punto que hablamos de bienestar o relax, dentro de diversión en casa, por ejemplo, hoy encontramos comunidades enteras de gamers. Y estos gamers se conectan y a la vez, si pensamos en alimentos de vida, ahí tenemos una ocasión de consumo más, que seguramente cuando volvamos a la nueva normalidad, es una base que se va a quedar ahí. Esto simplemente se los quería comentar porque es de donde parte toda esta conversación. Parte del entendimiento de las tendencias del consumidor. Solo con ese entendimiento es que podemos hablar de qué podemos innovar en la categoría, cómo le damos un valor agregado, y a partir de ese entendimiento, porque todo eso está correlacionado, de hecho, anteriormente hemos trabajado juntos, Stephen y yo, y sabemos de lo que estamos hablando, porque finalmente no hay áreas que trabajen por separado, todo esto se hace en conjunto, y lo mismo pasa en el mundo del emprendimiento. Es un ambiente muy colaborativo, y eso es lo que queremos plasmar aquí. Y luego de entender la innovación es también las aplicaciones. Entonces, eso es como a manera general nosotros vemos este contexto, partimos del entendimiento del consumidor, lo plasmamos en estrategias de innovación y entendemos cuáles son las mejores aplicaciones para los ingredientes. ¿Sí? Entonces, dale, Stephen, ahí todo tuyo, te escuchamos. Dale, muchas gracias, Fernando. Yo creo que en 3 minutos resumiste el gran objetivo y los grandes temas que vamos a estar tocando durante la tarde de hoy. Creo que, déjame pasarlo a esta que comienza con la agenda. Creo que es importante antes de arrancar como setear un poquito la expectativa, ¿no? Yo creo que de lo que vamos a estar conversando la tarde de hoy tiene que ver con tendencias, pero no es en realidad una presentación de Consumer Insight, ¿no? Yo lo que más bien discutía con el equipo era, muchas veces uno va para muchas reuniones en donde escuchas muchos conceptos diferentes, muchas tendencias diferentes, pero al final del día falta algo, y ese algo que falta en muchas oportunidades es cómo se aterrizan esas tendencias pragmáticamente en ejemplos, en posibilidades, en oportunidades, sobre todo para países latinoamericanos, porque ya lo tenemos muy claro con otros países alrededor del mundo. Entonces, digamos que eso es lo que estamos tratando de rescatar un poco acá, entender cómo se están ejecutando pragmáticamente algunas de esas tendencias en países como los nuestros, ¿no? Bueno, y quisiéramos entonces comenzar por esto, por hablar de que voy a estar conversando en realidad en cuanto a algunas consideraciones que estamos tomando para poder entender por qué estas tendencias son importantes. Luego hablar de tendencias, pero muy mezclado con los ingredientes de innovación, de utilización, de funcionalidad que tienen estas tendencias y cómo se manifiestan en algunas categorías de food and beverage. Y luego, conclusiones, algunas conclusiones y recomendaciones de mi parte, cosas que he conversado con Fernando y con el resto del equipo, ¿sí? Entonces, bueno, comencemos por las consideraciones, también como que haciendo un volumen a lo que comentaba Fernando, de que yo no vengo acá a hablar de cosas diferentes a las que hemos escuchado. Yo creo que las tendencias, si tú hablas de tendencias como naturalidad, como beneficios funcionales, digamos que eso no es algo que está saliendo en el 2020 a razón del COVID, es algo que realmente está ocurriendo desde hace muchos años. Ahora sí, la diferencia está en la velocidad de adopción de estas nuevas tendencias, y es en donde en realidad queremos hacer un énfasis durante esta discusión. Yo creo que como consideraciones podría haber 2 tipos de consideraciones. La primera tiene que ver con que ha existido o que existe un cambio del estilo de vida del consumidor a raíz de todo lo que ha pasado por el 2020 y el COVID. Y la segunda tiene que ver más sobre cómo ese estilo de vida está impactando más bien como la conducta de compra del consumidor. Pero veamos primero las que tienen que ver con estilo de vida. Bueno, digamos que es un tema común hablar del COVID y cómo ha impactado la forma en que vivimos, ¿no? No solamente la forma de en cómo nos vestimos, en dónde pasamos nuestro tiempo, también impacta la forma en cómo comemos, el rol que tiene la categoría de food and beverage, y finalmente hasta los valores de a qué le damos nosotros valor como consumidor hoy en día en comparación hace un año y medio, ¿no? Y eso lo vemos acá en 2 ejemplos. Mira, hay un análisis de McKinsey que habla de que lo que se estimaba que iba a aumentar la venta en online durante 10 años ocurrió solamente en 10 meses, que me parece que es una barbaridad.
Y otra cosa que también comentan ellos es que, por ejemplo, el tiempo y la inversión de entrenamiento que la gente llevaba en e-learning ha aumentado en los últimos 6 meses, 7 veces más de lo que teníamos hace 7 meses atrás, ¿no? Y eso, si le sumas también el hecho de que after COVID, el consumidor considera que al menos el 60% de su tiempo lo va a pasar en home office, habla mucho sobre el tema de cómo nos está impactando esto en nuestra forma de vida, en nuestro estilo de vida. Pero no solamente eso, también está impactando en la forma como nosotros estamos enfrentándonos a la compra. Acá coloqué un David versus un Goliat hablando sobre marcas locales y sobre marcas globales, porque en realidad el consumidor ahora está buscando no solamente la lealtad a su marca original o a la marca que siempre ha consumido, también está buscando un beneficio que venga con esa marca, ¿no? Ya no es la misma, digamos, relación injusta entre un big brand o un love brand y una marca local o una marca pequeña. Si te das cuenta, en el último año y medio ha crecido las marcas locales y regionales alrededor de 220% en Latinoamérica, mientras que las marcas de alimentos sí han crecido alrededor de un 3-4%, como ha crecido la categoría en Latinoamérica, pero vaya, se ve la diferencia y se ve que las marcas locales están empezando a hacer daño. Para mí esto representa una oportunidad para los entrepreneurs, para la gente que está abriendo nuevos negocios, y yo creo que hay que considerarlo como parte de las cosas que están incidiendo en lo que está pasando con las tendencias. Finalmente, la relación entre shopper y consumer está cambiando completamente. El consumidor, básicamente en el pasado era la misma persona que compraba. Ya no es así, ya no es así, ya el impacto que tiene el canal organizado, el OT, es mucho más grande de lo que tenía anteriormente. En países como México, como Venezuela, como Colombia, donde el canal DTS o tradicional, el del changarro, tenía una representación del 50% del volumen, entonces por consecuencia implicaba que el consumo impulsivo era muy grande, ya no lo es así, entonces digamos que el comprador tiene un rol de más planificar la compra, pensando en un momento de consumo en el hogar, y eso cambia muchísimo la dinámica de consumo. Eso hay que considerarlo y ponerlo sobre la mesa. Entonces, en consecuencia de lo que acabamos de conversar, creo que es bueno como que entrar de una vez en tema. Yo creo que para nadie es un secreto que el tema de la inmunidad es, digamos, como que entre todas las tendencias de los elementos funcionales o ingredientes funcionales, es la que más impacto ha tenido en el último año, año y medio. Creo que es importantísimo comentar de que cuando uno entiende que una tendencia llegó para ser un hábito de consumo, es cuando esa tendencia empieza a tener manifestaciones en diferentes categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos acá un ejemplo de eso. Desde productos como este que habla de neuroinmune, que habla de tomas eventuales nocturnas para dormir mejor o para tener mejor salud a través del agregado de vitaminas, minerales y antioxidantes. Podemos ver cosas también como snacks, como ese que tenemos acá que se llama Organic, donde ya tiene una ocasión de consumo diferente, pero inclusive hasta productos dentro del medio de alimentación para mascotas, también tratando de buscar aumentar su inmunidad, y finalmente con bebidas con marcas tan importantes como Ro, que viene de Java, una marca estadounidense, y como Bale, que también es estadounidense y que tiene bastante influencia, y empiezan a verse como áreas grises, ¿no? Áreas como muy poco blur, como muy poco definidas, así como este tema de immunity shot, en donde uno en realidad no sabe si esto es un alimento, si es una bebida o si más bien es una medicina. Entonces hay que tomarlo en cuenta porque demuestra claramente que esta tendencia llegó para quedarse, ¿no? Es tanto así que cuando aumenta en el año 2020 la categoría en consumo alrededor del 6%, este tipo de productos aumentó en el 35% para los países latinoamericanos, lo que implica que es muy, muy importante para el mercado. Dos grandes ganadores dentro de ese proceso, desde el punto de vista de ingredientes, el jengibre y la cúrcuma, con cosas tan importantes como beneficios antiinflamatorios, antioxidantes, antigripales, reducción de peso corporal, trabaja muy bien sinérgicamente entre ellos, digamos que es la forma en cómo operan este tipo de productos, y muchas de las empresas lo están utilizando como ingredientes para aumentar el valor
de sus propuestas de producto, más allá de tener solamente un monoingrediente, hablando solamente del jengibre o la cúrcuma. Entonces, es súper importante. También importante cuando se habla de inmunidad, es que el consumidor cada vez más está buscando los right to believe, los RTBs, que demuestren claramente a través de pruebas científicas, a través de información técnica, de que ese producto te va a generar un beneficio. Y eso lo vamos a ver cada vez más. Pienso yo que el 2021 va a ser un año en donde vamos a ver muchas manifestaciones de este estilo, pero si quieres vamos a algunos ejemplos que creo que vale la pena como comentar. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Canadian Dry, de Canada Dry. Ha aumentado en ventas, no solamente por el sabor, sino también porque son productos que tienen un poquito menos de cantidad de azúcar con respecto al resto de los refrescos en los mercados como el mexicano. También vemos la manifestación de jengibre y cúrcuma en productos como el Elixir, que es un concepto bastante interesante acá en México, en donde se genera una cantidad de soluciones de bebidas que tomas en un determinado proceso de desintoxicación durante un mes, y lo venden mucho en productos naturistas. Y bueno, lo ves también en categorías como snacks, en donde están las barras de Nago, también acá en México, o inclusive hasta en tés, como té que estoy colocando acá como ejemplo que se ve en el cono sur. Entonces, digamos que son manifestaciones también importantes. No menos importante también es el tema de la kombucha. La kombucha ya había crecido en años anteriores, sobre todo desde la costa oeste de los Estados Unidos, donde, digamos, se introdujo al país proveniente de Asia. Pero vamos, ha tenido un crecimiento súper vertiginoso en los últimos 2 años, con un CAGR del 240% dentro de los Estados Unidos, y ya empezamos a ver algunas manifestaciones dentro de Latinoamérica. El kombucha, para quien no está muy enterado de cómo es el proceso y de qué significa exactamente, es un proceso muy parecido al proceso de vinificación, al proceso de sidra, de elaboración de la sidra, y parte originalmente del té, en su del el oolong tea, que es el té negro, y el grey tea, que es el té gris, que entre los dos suman alrededor del 70% de la producción de té mundial. La verdad es que el proceso es bastante sencillo. En un medio de agua, de una matriz de agua, se coloca el té, y ese té lleva un proceso de fermentación con azúcar y algo que se llama el SCOBY, que no es más que una bacteria, o digámoslo así, una levadura de un medio simbiótico, y se deja una fermentación donde aproximadamente tarda entre 3-4 semanas para luego pasar por el proceso de filtrado y de refrigeración. La verdad que lo importante de esto es que hay muchas variaciones dentro de este proceso, por supuesto. Depende de la cantidad de tiempo que dure el proceso de fermentación, si colocas gasificación, inclusive sabor hasta el final. Hay muchos té kombucha con algunos sabores al final que también están teniendo bastante repercusión dentro del mercado. Pero creo que lo más importante es entender de que luego de que tienes este producto ya, digamos, terminado, tiene una cantidad de antioxidantes provenientes del té y cultivos vivos a través de probióticos que promueven tu salud estomacal. Y la salud estomacal está generalmente relacionada también mucho con el tema de la inmunidad, ¿sí? Bueno, así vemos muchos ejemplos alrededor de Latinoamérica y de Estados Unidos. Creo que esta marca Kevicta y una marca que se llama GTS son las más importantes en el mundo. Kevicta tendrá en Estados Unidos alrededor del 70% del share o algo por el estilo. Y sin embargo, empezamos a ver algunas manifestaciones de estos productos en Latinoamérica. Por ejemplo, Trimbucha es un producto también de Perú. Otro que se llama Dr. Micha también es de Perú, en donde se están viendo bastantes manifestaciones de esto. Alma es un producto de acá de México que está en el centro del país bastante fuerte también. Entonces, yo creo que la kombucha es algo que deberíamos verlo más a detenimiento y entender qué implicaciones tiene para poder ver si es una oportunidad de crecimiento a futuro, ¿no? Acá en Latinoamérica. Más aún, ahora hay un proceso doble de fermentación que se está utilizando para poder tener una kombucha con un contenido de alcohol de entre el 6 y el 9%. Y es dentro de esta medida de los hard seltzer, una de las bebidas
más populares en el oeste de los Estados Unidos. Entonces, creo que también podría ser bueno entender si esto podría ser una posibilidad de llevar adelante algún trabajo con este tipo de productos. Creo que en mi punto personal, en mi punto de vista personal, creo que es bastante complicado desde el punto de vista de que es una elaboración bastante artesanal, de que el punto de precio es muy alto, ¿no? Por todo el tema del empaque y toda aquella cosa, y que también necesita cadena de frío, ya que tiene cultivos probióticos que necesitan estar vivos. Pero claramente sí hay una oportunidad desde el punto de vista local y regional para poder llevarlo adelante. La segunda tendencia que quería comentarles era este tema de plant-based, ¿no? Yo creo que en el pasado, creo que Perú tuvo una repercusión muy fuerte sobre la tendencia de plant-based cuando tuvimos muchos productos que tenían que ver con los superfood, no sé si los recuerdan. Todo este tema de la moda del amaranto, la chía y la quinoa fue algo que aún hoy sigue siendo muy importante para el Perú y para Latinoamérica completo, ¿no? Mucho más, diría yo, desde el punto de vista de lo que comentaba Fernando, de generación de productos en bulk y ingredientes como materia prima más que producto terminado, ¿no? Pero sí, sin embargo, siempre ha sido muy importante. ¿Qué pasó en el último año? Yo creo que en el último año lo que hizo que Plant-Based como base como plataforma tuviera un crecimiento tan grande fue que la perspectiva de solución a la necesidad proteica que tenía la sociedad se vio muy satisfecha a través de Plant-Based. Entonces ya Plant-Based no se veía solamente como algo que te podía generar más fibra o más vitaminas, que también los está generando, sino que también tienes una perspectiva de nutrición desde el punto de vista proteico muy, muy importante. Entonces tienes cosas como, por ejemplo, para comentarles, uno pensaría que la proteína tiene un nivel muy, muy alto dentro de la composición de la carne, del pollo, pero en realidad no es tan así. Entre el contenido de grasa y el contenido de agua, uno podría entender que un kilo de carne puede estar teniendo alrededor de 250, 300 gramos de proteína, o sea, es decir, alrededor del 30%. Y en realidad cuando te volteas a ver algunos ingredientes como leguminosas y algunos sustitutos de laboratorio de carne, llegan a tener mucho más carne que inclusive, mucho más proteína que inclusive la carne misma, ¿no? Eso por un lado, y creo que por el otro hay un tema muy importante desde el punto de vista de conservación del medio ambiente, en donde el ser humano se está dando cuenta que para producir elementos, proteínas, para producir ingredientes cárnicos, tiene que utilizar demasiados insumos desde el punto de vista de agua y generas demasiada polución, demasiado CO2, y eso también está haciendo que las empresas y que el mismo consumidor tome algunas medidas en relación a eso. Por ejemplo, para poder producir un kilo de carne necesitas 20.000 litros de agua, cosa que me parece que es una barbaridad, ¿no? Creo que eso está haciendo que se impulse mucho el tema del crecimiento de plant-based en el mundo y en especial Latinoamérica, donde en el último año ha aumentado casi un 60% en el consumo de este tipo de alimentos. Yo veo tres grandes buckets de aquí, tres grandes paquetes de crecimiento, diría yo. El primero tiene que ver con el tema del sustituto directo de la carne. Esto, donde la bandera la tiene la gente esta de Beyond Burger y Impossible Burger. De hecho, acá en México están lanzando este año Burger King, una hamburguesa sustituta de carne proveniente de la gente de Impossible Burger. Acá yo creo que el gran momento de cambio, el momento bisagra, digamos, de esta parte de la categoría ha sido la disminución del costo de las hamburguesas, que en realidad cuando empezaron a salir este tipo de hamburguesas era muy costosa, y conseguir un sabor que de verdad fuese atractivo para el consumidor. Hay estudios de consumidores en donde hoy por hoy, de hecho, muchos consumidores no pueden identificar cuando una hamburguesa proviene de carne y cuando una hamburguesa proviene de un sustituto de carne, ¿no? Luego tenemos categorías muy importantes como lo que tiene que ver con recovery drinks, bebidas de recuperación provenientes o digamos fortalecidas o fortificadas con proteínas como esta que les estoy mostrando acá. Y también el tema de snacks, en donde también es un vehículo también para poder hacer llegar al consumidor un contenido de proteína más alto de lo que venía recibiendo hasta este momento. Acá creo que el tema de garbanzos, de lentejas y el tarwi son los tres que yo creo que están más
más de moda y con más proyección de crecimiento. Y sí, tienen proyección de crecimiento sobre todo por dos razones. La primera, por ejemplo, Tarwi o el producto que se llama Lupumi, es un grano que tiene hasta 50% de proteína, lo que hace que tengas casi el doble de la proteína que puede tener un kilo de carne, ¿no? Esto nos da la posibilidad de generar productos de mucho impacto, como por ejemplo las pastas Barilla que en Europa crecieron de 0 a 100, o de hecho en solamente 2 años pudieron llegar a tener ventas de alrededor de 3 millones de dólares adicionales solamente por esta parte de su portafolio. La lenteja, por supuesto, también es algo que está súper de moda. Solamente para comentar un tema aquí de producción, es tan importante para el mercado mexicano que solamente en un estado, como es el estado de Michoacán, que es el 12º estado de la Unión acá, es capaz de producir 9.000 toneladas de este producto anualmente, ¿no? Entonces yo creo que está en un momento bien cumbre este tipo de ingredientes, las leguminosas, porque son fácilmente escalables desde el punto de vista de producción, tienen precios bastante adecuados y tienen un nivel nutricional bastante alto. Hay otro ejemplo que ustedes ven acá, no sé, la gente que vive en Colombia sabe sobre los productos TAEC, que son una marca privada de uno de los supermercados más importantes de allá, y ellos están lanzando productos como de lentejas secas para hacer snacking. Ese tipo de productos están creciendo muchísimo, como lo están viendo acá, y han crecido 30% en los últimos 3, 4 años, ¿no? Y también es importante comentar de que este tipo de harinas son fácilmente extruibles, fácilmente tortilleables, se puede decir así, meterlos a través de líneas de tortilla, de panificación. Entonces son elementos muy versátiles que pareciera que van a tener un futuro muy prometedor en los próximos meses. Bueno, la siguiente tendencia, yo le he colocado acá el nombre de la evolución del etiquetado limpio. Me gusta mucho esta visión que coloqué aquí, que tiene que ver mucho con una idea que tenía la gente de InnovaMarket de cómo ha evolucionado el tema de clean labeling en los últimos años, ¿no? Yo podría decir que clean labeling en realidad se ha convertido más bien en honest labeling, ¿no? Y ha tenido esta evolución durante los últimos 10 años. Inicialmente el tema de clean label estaba muy centrado en conseguir productos que fueran naturales, sin aditivos, orgánicos, pero esta mentalidad ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Ha ido cambiando, en algún momento el tema de GMO free fue importante, tener menos procesos, luego también conseguir productos que fueran lo más parecido al producto real o al producto casi que sacado del campo, también fue importante, y ya últimamente lo que está siendo mucho más importante es el tema de la procedencia, entender de dónde viene el producto, si la producción de este alimento es sustentable y sostenible en el tiempo, y más aún, ¿qué pasa con el empaque luego de que lo utilizas? Esto cada vez está siendo más y más importante para el consumidor. Es tanto así que al tener la categoría de Food and Beverage un rol mucho más determinante y mucho más técnico, digámoslo así, para la vida del consumidor, claramente el consumidor cada vez más está más ávido de entender de dónde viene su alimento y cuál es la información que está correspondiente a las tablas nutricionales, listas de ingredientes, si es bueno o no es bueno para mí como consumidor, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que está haciendo que esta tendencia haga que la gente simplemente no quiera ver una lista con muchos ingredientes, a realmente entender qué pasa con esos ingredientes y dónde viene el producto que se está comiendo. Bueno, y aquí yo podría decir que si pudiéramos resumir dentro de ese tema de la evolución del etiquetado limpio, hacia dónde van las grandes tendencias desde el punto de vista de brindar información al consumidor, yo te puedo decir que hay 4 que son para mí súper importantes. La primera tiene que ver con la comida saludable, ¿no? Y el nutritional hacking, que más adelante voy a entrar a hablar un poquito más en relación a este tema, pero lo que quiere decir esto en realidad es que el consumidor siempre va a tratar de conseguir productos que sean para él más saludables, que él considere que sean más saludables para él y para su familia. Creo que esto es algo que está ocurriendo no solamente por la intención que tiene el consumidor de buscar la información,
sino también por la presión regulatoria que existe para poder garantizar que el consumidor tenga esa información a la mano. Entonces, todo este tema de labeling regulation es algo que está pasando no solamente en México. Acá puso un ejemplo de lo que se implementó en septiembre del año pasado para poder fiscalizar de alguna forma eh, la información que los productores están colocando dentro de los empaques, sino esto es algo que está ocurriendo alrededor de todo el mundo. Pasó hace 3 años en Ecuador, recién ahora hay un proyecto de ley en Perú y en Colombia. Pasó en Chile y en Argentina hace algún tiempo también. Entonces, de alguna forma esto va a ser una manera en donde el consumidor va a tener más información sobre si su producto tiene o no determinada característica, más allá de que yo esté de acuerdo en que el establecimiento de este tipo de legislaciones puede o no ser provechoso para el consumidor. Pero también existe, digamos, como que driveado a través de la tecnología, formas en cómo los consumidores les encantaría saber o les encanta saber que su producto tiene menos grasa o que su producto está horneado en vez de ser frito. Una característica, un ejemplo de eso son estas crispetas de chetos, no recuerdo cómo le llaman a esto en Perú, no, pero bueno, palomitas, popcorn, como se le llame, en donde a través de la implementación de una tecnología se le puede llamar a esto air poppet o horneado directamente, ¿no? Entonces, la segunda tendencia que yo veo acá muy fuerte es el tema de upcycle food. Hay algo que está ocurriendo en los últimos 2 años en Estados Unidos, que es que la gente está tratando de utilizar lo más que se puedan los recursos en la parte de arriba de la cadena. Es decir, no solamente tratar de reducir los desperdicios, sino tratar de maximizar el uso de los recursos. Para darles un ejemplo de esto, se dice que la Organización Mundial de la Salud habla de que el 30% de la comida que sale o de la alimentación que sale desde los campos nunca llega a los shelves de los supermercados, a los supermercados. Por miles de razones, porque la cadena de suministro no es lo suficientemente eficiente como para poder hacer llegar el producto en buen estado o ya llega vencido, o inclusive las especificaciones de las cadenas de supermercados o de algunos productores son demasiado estrictas desde el punto de vista de estandarización de las materias primas. Entonces no tiene el tamaño que debería ser, no tiene la forma que debería ser o la apariencia que debería ser, y todo ese producto se pierde, ¿sí? Entonces, bueno, hay un movimiento muy fuerte que arrancó desde Europa hace un par de años, que se llama Upcycle Food, en donde tratan de incentivar a los productores a poder utilizar lo más que se pueda de la materia prima, ya que hay dos ejemplos bien bonitos de eso. Uno se llama Regrain, que es simplemente una gente que hace unas barras en Inglaterra, unas barras energéticas, que para poder utilizar la materia prima, lo único que hacen es comprar la malta, la cebada ya malteada y utilizada por las empresas que fabrican cervezas y lo incluyen dentro de su materia prima. Es un ejemplo que me parece muy bueno. Y el otro que me parece muy bueno es el que está abajo. Es una compañía en Estados Unidos que se llama Watermelon Water. Ellos se dieron cuenta de que 50 millones de melones son desperdiciados anualmente en Estados Unidos y ellos decidieron comprarlo. Ellos hacen cold press juice y en realidad lo que están haciendo también, aparte de hacer esto, es aprovechando una materia prima de un costo mucho menor a los que ellos comúnmente estaban acostumbrados a comprar. Este tipo de procesos están asociados a través de una asociación allá en Estados Unidos que están colocando una especie de certificación en los empaques y yo creo que al final del día los productos que tengan este tipo de certificación van a tener definitivamente una ventaja competitiva contra los que no lo tienen, ¿no? Bueno, el tercero y no menos importante es esto que tiene que ver con sustainability, con empaques sostenibles o sustentables. Hay empaques muy costosos como ese que estoy colocando acá, un ejemplo en el envase de jugo de naranja de una empresa que se llama KHS en Alemania, que el empaque pareciera que es de plástico, pero en realidad es absolutamente renovable, ¿no? Es absolutamente degradable. Costosísimo, la vida del producto, por supuesto, muy corta, pero en un futuro este tipo de empaques estoy seguro de que van a tener una repercusión muy fuerte sobre las decisiones de compra del consumidor.
Y abajo de él, bueno, hay una botella de 100% renovable de una marca de aguas que se llama Lanjarón en España, proveniente de Danone, que utilizan el 100% de material rPET, ¿no? Bueno, y el último ejemplo que tengo acá es algo que tiene que ver con cómo las marcas se aproximan desde un punto de vista de procedencia al consumidor. Aquí hay un ejemplo de esta chip papa nativa, es un ejemplo bastante bueno de América Orgánica, y es donde ellos están soportando las comunidades que están cerca de ellos, pero también están utilizando este producto provenientes de su localidad, lo que le da, digamos, de alguna forma una relevancia local bastante importante para el consumidor. Eso no solamente lo hacen acá, lo hacen en Chile también con la marca Tica y en algunos otros productos también en donde los impulsan a través de la relevancia local. Cada vez más esta información va a ser de mucha más utilidad para el consumidor. Bueno, yo hablaba un poco sobre este tema de nutritional hacking y las comidas saludables. Yo creo que el tema de tener una comida saludable como tal pareciera que está dejando de tener con el tiempo más y más importancia, y parece que lo que más agarra importancia es, yo no quiero tener solamente una comida saludable, sino una comida que se adapte a lo que yo necesito, ¿no? Entonces este tema de diseño nutricional personalizado, en donde se esquematiza por grupos etarios, por target específico, por qué es lo que tú necesitas desde el punto de vista de proteínas, grasa, desde fortificación, cada vez es mucho más importante. Yo necesito no una comida saludable, sino la comida que para mí es saludable. De hecho, el 58%, tengo aquí colocado un dato de la gente de Nielsen, que habla de que el 58% de los consumidores son inclusive capaces de sacrificar la naturalidad por un beneficio funcional, ¿no? Entonces eso te habla mucho de que, por ejemplo, un ejemplo que vemos acá en el número 3 que tiene que ver con maca, una pastilla nunca va a ser algo saludable, pero inclusive el consumidor puede entender de que él puede perder parte de esa naturalidad para poder tener ese beneficio que te da la maca como ingrediente. Entonces, para este tema de nutritional hacking tiene como 3 aristas importantes. Hay gente que llega a eso a través, como la gente esta de Mix and Nibel, una marca de Brasil, un producto de Brasil, llegan a ello a través de una mezcla específica de ingredientes que existen en el mercado. Entonces, pareciera que es una coincidencia tener, o un producto común, tener una mezcla de nueces, pero en realidad tiene la cantidad de nueces, de semillas de frutos secos y de otros ingredientes que hacen que el producto tenga una característica nutricional que ellos estaban buscando en su diseño. El segundo es a través de aumento de tecnología y de creación de nuevos procesos. Entonces, el caso de Rice Cake, que son el tipo de galletas que ven acá, que ya se ven muchísimo acá en México, es una característica, es una manifestación de eso, ¿no? Tienes un producto que a través de un proceso llegas a tener expansión del arroz que tienes dentro del proceso, pero sin necesidad de tener una fritura. Entonces, en realidad, tienes hasta menos 40% con respecto a lo que es una tortilla, lo que le da una ventaja nutricional a este producto, ¿no? Y lo tercero son ingredientes, ¿no? Cada vez vemos que el ser humano es más capaz de generar beneficios a través de nuevos ingredientes. La maca fue un ingrediente que estuvo en Perú, digámoslo así, subutilizado durante muchos, muchos años, y es a través de la tecnología que ahora podemos verlo en diferentes tipos de suplementos alimenticios y no solamente en harina como usualmente lo vemos en los supermercados. Y bueno, vale decir que la maca tiene unos beneficios muy grandes desde el punto de vista de aumento de memoria, de disminución de la fatiga, inclusive está hasta conectada con la libido, ¿no? Bueno, lo que comentaba Fernando en algún momento, el tema de salud mental, el consumidor creo que en la medida en que se ha visto enfrentado a este tema de la cuarentena, se ha dado cuenta de que no solamente tiene que tener una salud física para poder mantenerse saludable, sino también entender cómo compagina eso con una salud mental y una salud emocional. Y esa es una tendencia que está muy, muy fuerte dentro de los productos que vamos a ver a continuación, que también tienen manifestaciones dentro de Latinoamérica, ¿no? Acá dos cosas que quería comentar en relación a eso. El primero tiene que ver con el Sauco. El Sauco
o el Edelberry, como le dicen los estadounidenses, este producto o esta baya, se consume no solamente la baya, sino también la flor, y tiene aplicaciones muy importantes desde el punto de vista de relajación, antiestrés, antiinflamatorio, todo lo que podemos ver acá, ¿no? Y bueno, y no menos importante también está el tema del CBD, ¿no? O los cannabinoides o fitocannabinoides, también como se les llama. No estoy hablando sobre productos alucinógenos, por supuesto, los THS, sino más bien lo que tiene que ver con las aplicaciones medicinales. Cada vez es más importante la tendencia en el mundo entero con respecto al tema de la marihuana y los beneficios que está trayendo para el consumidor. Creo que todavía hay un vacío de conocimiento en cuanto a cómo enfrentarse a este tipo de productos por muchas razones. Creo que de alguna forma no hay un marco regulatorio que nos ayude todavía a entender cómo regulamos la aplicación de este tipo de ingredientes, cuáles son los límites de aplicación, cómo se hacen los controles. Esto todavía está un poco incipiente y no solamente acá, en Latinoamérica, sino también en Europa y en Estados Unidos. A pesar de eso, bueno, acá yo tengo una lista de dónde está oficialmente valorado y permitido el uso de la marihuana desde el punto de vista medicinal. Y imagínense, está en Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Puerto Rico, México y Perú, ¿no? Habrá que ver entonces acá cómo en el upstream y en el downstream del proceso podemos hacer también las regulaciones como para que eso pueda llevarse a cabo, ¿no? Digo desde el punto de vista de está permitido el uso, pero no está permitido el cultivo, está permitido el uso, pero no está permitido la venta en algunos estados o en algunos países. Entonces hay que entender un poco más cómo podemos entrarle a esto, ¿no? Y yo creo que va a ser importante que las grandes empresas también ayuden a abrir estas oportunidades haciéndolo hoy con los gobiernos respectivos, ¿no? Pero bueno, aquí vemos varios ejemplos de estos dos productos, ¿no? Ahí, desde que Evita, que también entró a aplicar cosas con Sauco dentro del mercado americano, como productos de todo tipo para el consumo de los CBD. En California, por ejemplo, es importante comentar de que solamente en el año 2020 duplicaron la venta de este tipo de productos con todo tipo de aplicaciones, desde cosmética, inclusive aromaterapia, productos para consumo en el hogar, desde alimentos, bebidas, inclusive también productos para mascotas, ¿no? Ahí, cuando uno entra a una tienda de estas en California, te puedes dar cuenta que tienen líneas completas de productos para desestresar el perro y cosas por el estilo. Entonces, pareciera que es un mundo loco, pero en realidad son cosas que están generando una cantidad de dinero súper importante para las economías en los países. Bueno, creo que acá en Latinoamérica no veo muchos ejemplos en relación al tema del cannabis, quizás por lo que estoy comentando del tema del marco regulatorio y que todavía las empresas no se atreven a metérsele de frente a esto. No, yo no sé, no, por dar un nombre, no veo cómo una empresa como Coca-Cola va a atreverse a meterse en esto en este momento en donde se tiene que concentrar mucho en su core, ¿no? Me parecería a mí. Pero sin embargo, aquí en México hay dos productos que se venden ya comercialmente. Hay uno que se llama California, que es una línea bastante importante acá en el centro del país, y hay otro que se llama Rocket Light, que también le meten muchísimo a este tipo de productos, ¿sí? Bueno, la última tendencia que estoy colocando acá tiene que ver con lo que se llama consumo en el hogar. Ya creo que para terminar, porque me estoy comiendo mucho el tiempo, pero el consumo del hogar, la verdad es que ahora representa un momento de consumo bastante importante para cualquier marca que se considere que pueda crecer, digamos, a través de este tipo de consumo. Yo veo tres tendencias importantes dentro de esta, el tema de nuevas marcas, nuevas experiencias. Ya el delivery ya hemos hablado en algunas oportunidades de que tiene una relevancia bastante grande, pero el delivery, solamente entregando la materia prima para la preparación de tus alimentos, pareciera que ya no es suficiente. Entonces, bueno, surgieron empresas como esta que se llama Home Chef y HelloFresh, que no solamente te entregan los productos, sino exactamente los productos que tú necesitas para elaborar una receta
con un recetario y con instrucciones determinadas. Entonces ya esto empieza a ser más como una experiencia hedónica de la elaboración del alimento. Igualmente, hay una empresa que se llama Fonking, que tiene, kits como esos que vemos acá, que se llaman Punch at Home, en donde te enseñan a preparar bebidas, ¿no? Eso me parece súper importante. Lo que comentó Fernando en algún momento en la apertura de esta conversación sobre nuevas ocasiones de consumo, ya no es solamente pensar en un Red Bull para que el gamer se tome el Red Bull mientras está dentro de la casa jugando, sino que inclusive ya hay categorías que se han atrevido como esta de snacks, que se llama Gamer Food, a introducir productos para hacer snacking, pero que también tienen fortificación de cafeína. Y lo último que lanzó Pringles, por ejemplo, tratando de hacer un co-branding con la gente de Halo, que tengo aquí un ejemplo de eso, en donde también están manifestando que esta pareciera ser una ocasión de consumo donde ellos quieren participar. Y lo último que tiene que ver acá con esta experiencia 360 es que, mire, está clarísimo que ya ahora solamente tener el producto no lo es suficiente. Tú tienes que tratar de meterte de alguna forma en el estilo de vida del consumidor. Entonces, por ejemplo, esta marca que by the way es plant-based en México, que se llama YoPro de Danone, acaba de lanzar no solamente una línea de productos, sino que también está apoyándose con un programa de una aplicación que bajan los usuarios que se llama YoPro Fit, en donde les dan gratuitamente una sesión y un sistema de entrenamiento que complementa su sistema alimenticio. Entonces, lo que quiere decir esto es que la experiencia está siendo mucho más importante inclusive de lo que inicialmente fue, y ahora no puede solamente competir teniendo solamente los productos. Bueno, y para finalizar este tema de las conclusiones y las recomendaciones, hablamos sobre las tendencias, no voy a entrar mucho en detalles, pero está el tema de la inmunidad, de los alimentos plant-based, la evolución del tema del etiquetado, la salud mental y finalmente el consumo en el hogar como una gran oportunidad de crecimiento. Y bueno, dentro de los ingredientes, todos los ingredientes que estuvimos hablando acá. Acá quería hacer como una nota también para comentar de que en estos días estaba leyendo algo de una universidad que se llama Singularity University, en donde hablaban, me llamó algo la atención que decían que la innovación y la tecnología por lo general es algo así como que digamos que sobreestimada en el corto plazo, pero subestimada en el largo plazo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cosas como el material ese de empaque que tenía el jugo de naranja, que pareciera que es muy costoso, a pesar de que se le ha trabajado tanto, todavía sigue siendo costoso y no funciona tan bien, está haciendo como que, bueno, pareciera que en el corto plazo no está cumpliendo con lo que debería cumplir. Ahora sí, en el largo plazo, las tecnologías y las innovaciones por lo general funcionan, como es, por ejemplo, el sustituto de la carne, ¿no? Que ya estamos viendo que está empezando a dar resultados. Entonces aquí la pregunta en realidad es, ¿en qué momento uno como empresario va a tomar la decisión de montarse en determinado tipo de inversión? Yo creo que invertir en cosas en donde de verdad tú crees que de verdad puedas lograr en el mediano o largo plazo un beneficio a través de la tecnología y la innovación, seguramente te van a traer réditos en el mediano plazo. Es algo que lo someto como a la consideración del grupo, ¿no? Bueno, y las dos últimas cosas que quería comentar es, me parece que el user experience, digamos como desde la definición que se tiene de esto en cuanto a qué significa la interacción del consumidor entre la marca, la compañía, el servicio que promueves y el producto que estás dando al consumidor, me parece que el user experience es la única vía mediante la cual nosotros podemos garantizar tener un impacto y una diferenciación en el futuro. Creo que sin eso no vas a poder competir en el futuro, ¿no? Entonces es algo que creo que hay que considerar. Por último, también relacionado con este tema es la percepción de valor. Yo creo que el consumidor cada vez está siendo más racional a la hora de tomar una decisión de compra. Ya como lo hablamos, la marca no lo es suficiente, el producto quizá no lo es suficiente, pero oye, a lo mejor será como que un buen momento para poder entender exactamente o reevaluar bajo la condición actual cuál es esa percepción de valor que yo quiero darle al consumidor desde el punto de vista de producto, servicio, canal, target, shopping mission,
colocarlo todo en conjunto, porque solamente pensar en innovación o en tendencias solamente a través del producto, yo creo que nos vamos a quedar cortos en el futuro. Entonces, bueno, yo creo que con esto estoy dándole final a la conversación que he tenido acá y no sé si haya alguna pregunta, alguna intervención. Fernando, coméntame. Sí, no, Stephen, muchísimas gracias. De hecho, hemos venido conversando sobre los temas a tocar hoy y entendemos la relevancia de lo presentado. Demos un espacio para ver si es que alguien tiene alguna duda, consulta, eh, ya sea que le podemos abrir el audio o lo puede escribir y cosa que lo podemos resolver. Mientras que eso sucede, a mí me parece súper interesante hablar sobre el tema o la oportunidad que mencionabas de ciertas leguminosas que en el pasado Perú ha destacado. Y, por ejemplo, el tema del tarwi. El tema del tarwi, si bien es cierto, hay un gran potencial, la mayor cantidad de exportaciones hoy del tarwi, pues el 95% se va en crudo prácticamente. Eh, Nada con valor agregado y tenemos ahí una minita de oro como país o como potencial. Bueno, acá tenemos una pregunta de Giselle Vega. ¿Cuál es la experiencia en la introducción de este tipo de productos, por ejemplo, kombucha, al mercado norteamericano? A ver, Stephen, tú nos hiciste una pequeña intro sobre esto, que creo que es un producto originario de Asia y que ingresa a los Estados Unidos y ahí empieza a irradiar hacia el resto del continente. Pero a ver, coméntanos un poco más sobre eso, danos un poco de luces. A ver, yo creo que cada modelo de negocio, por supuesto, tendrá que evaluarse y entender cuáles son las ventajas competitivas que tendrías tú con un producto producido en Latinoamérica como una kombucha y entregado en un mercado como el norteamericano, en donde tienes ya como una dispersión de diferentes tipos de productos de estos, ¿no? Para mí el mercado de la kombucha en este momento no es, honestamente hablando, dentro de América, dentro de Norteamérica, algo que sea muy blue ocean, me parece más bien un red ocean. Creo que es más importante desarrollar el mercado latinoamericano que el gringo, honestamente, porque si te das cuenta en los modelos de negocio que tienen que ver con kombucha o con sidra, que también está muy de moda, parece que comienzan por, los que son exitosos, comienzan por un proceso más local, inclusive yo diría hasta muy regionalizado dentro de las ciudades para poder luego tratar de expandirse. Yo creo que aquí hay que entender un poquito dónde está el nivel de la escala. Cuando tú logras entender cuál es tu nivel de escala con la kombucha es cuando te haces, digamos, exitoso. Porque a determinado nivel o a determinada escala es donde empiezas tú a verle el queso a la tostada, como se podría decir, desde el punto de vista de todos los gastos que tienes que incurrir para poder eh, transportar el producto refrigerado, luego competir en otro punto, en puntos de venta, generar un consumidor específico porque es de alto nivel también. No sé, me parece que si yo fuera tú, Giselle, pensaría un poquito más en cómo desarrollar algo localmente y cuando eso esté suficientemente fuerte, entender cómo yo podría competir con otros competidores fuera de tu frontera. Súper. Mira, ahí otra consulta de Alejandro Sousa. eh, Pregunta básicamente sobre las tendencias que vemos en términos de canales y private label. Yo te puedo comentar ahí que a nivel de canales, el canal moderno está tomando una velocidad impresionante. Eh, de hecho, a nivel de tendencia, eh, lo vemos. Perú venía muy atrás. Perú venía, canal moderno representaba entre 20 y 25%. En las últimas estadísticas de Nielsen ya lo vemos en 40%. Y lo mismo está sucediendo en otros países. Quizás otros países como Chile, que ya estaban muy penetrados el canal moderno, que era más de 80%, esto no se ha notado mucho. Pero en el resto de países te puedo garantizar de que esa es la tendencia. Llamándose canal moderno a los formatos nuevos que también están apareciendo.
al menos acá en Sudamérica, ¿no? O sea, el supermercado siempre estuvo, pero pequeño, hoy está creciendo, tenemos tiendas de descuento, los discounters, los cash and carry, tenemos el caso local de Macro que ha sido recientemente adquirido por el grupo de Supesa, de Intercorp. Tenemos las tiendas de conveniencia y proximidad que están creciendo enormemente y ojalá veamos pronto una gran batalla positiva, ¿no? Tambo tiene más de 500 locales en Lima, es un formato también en crecimiento, y Oxxo, que viene de México, tiene la promesa de avanzar a un ritmo también grande. Entonces, ya lo vemos, es una realidad. 2021 inicia ya con canal moderno muy, muy acelerado. Y en temas de private label, te diría que hay que tocarlo con pinzas. Hay ejemplos que son muy destacados, como el caso en España, por ejemplo, Mercadona ha trabajado muy bien sus marcas propias. Y es un caso de éxito. Es un caso de éxito y un referente a nivel mundial. Quizás por la localidad, por la calidad de los productos que tiene adentro, de estas marcas que ha creado, y también muy en tendencia, ¿no? Sí. En el resto si me permites a mí como completar esa información, Fer, yo lo que creo que hay que ver mucho también el tema de e-learning, ¿no? De e-commerce. La venta en línea ha aumentado el 10 veces con respecto a lo que debió haber aumentado durante el último año, ¿no? Como lo comentaba al principio. Pero no se ha adecuado así los portafolios de los productores. Entonces, la primera pregunta que yo me haría ahí sería si los portafolios que actualmente tienen los productores de food and beverage corresponde a un mercado en línea como el que queremos desarrollar o como el que queremos atender para el consumidor del 2021. Excelente punto, excelente punto. De hecho, es el canal que más crece aceleradamente, y es un formato que se tenía muy para futuro. Y hoy es una realidad. Hoy una marca que no tenga e-commerce se está perdiendo de mucho, por no decir que no solamente a nivel de imagen, sino a nivel de venta, ¿no? Sí. Oye, me gustaría como responder una pregunta que veo acá de Rocío muy rápidamente sobre si consideras que el cacao sigue en preferencia. Bueno, no sé qué imagen tienen ustedes del cacao, pero lo que es cierto es que el 70-80% del cacao que se produce en el mundo se produce en dos países, en Ghana y en Costa de Marfil. Las negociaciones de cacao siempre han sido las mismas. Y a pesar de que han tratado de colocarle más y más barrera para tratar de evitar el tema de la deforestación de los bosques y el tema de la manipulación a través de explotación de niños en África, sigue todavía aumentando el precio del cacao y sigue utilizándose en China como nuevo consumidor de chocolate, en Japón, en todos los países de Europa. Entonces yo, sin tener una bola de cristal, te puedo decir que el valor del cacao siempre va a seguir siendo ascendente. Y en la medida en que tú puedas desarrollar más bien otros lugares de producción en el trópico, más los 10 grados, menos los 10 grados, así como en Ecuador, Venezuela, en ese tipo de países, va a ser la única forma de que podamos tener cacao de este lado del mundo que pueda ser más rentable el chocolate para nosotros. No sé si eso contesta la pregunta. Ok. Súper, bien. Bien, si quieres, acá vamos en orden, Stephen. A ver, Walter Ruiz nos pregunta las perspectivas de consumo del Yacón en Estados Unidos y Europa. Bueno, el Yacón ciertamente tiene muchos beneficios, tipo para público con limitaciones como diabetes, pero ya en esos mercados, Stephen, no sé si tú tienes alguna mayor info o a dónde revisar, ¿no? Sí, bueno, a ver, hay que ver también, más bien cómo puede producirse localmente ese tipo de productos allá, porque, vaya, yo no creo que sea sostenible el tema de tratar de llevar productos desde América hasta esos lugares, para poder satisfacer la demanda local. Creo que en la medida en que
en que hacemos eso, hacemos que el producto sea mucho más costoso. Todo este tema de upcycle food sí lo vamos a ver muchísimo en eso, ¿no? Yo creo que más bien hay que tratar de aprovechar la localidad, más bien como cómo podemos hacer que en Latinoamérica consumamos más chacón. Eso sí podría ser una buena pregunta, ¿no? Ujú. De hecho, hay estudios muy interesantes donde cuando tenemos al yacón como reemplazo del azúcar, los beneficios son buenísimos, ¿no? O sea, por ahí habría que buscarle el camino, como un endulzante natural de algo más, ¿no? Oye, aquí hay una pregunta de Carlos Mora que habla sobre la evolución y el impacto del etiquetado sobre los semáforos y similares. Yo creo que, a ver, de la experiencia que tengo yo de lo que viví en Ecuador, lo que vi en Chile, lo que vi recién ahora acá en México. Mira, el consumidor inicialmente tiene un rechazo por los sistemas de etiquetado. Es decir, si hay algo que antes no tenía etiquetado y ahora tú me le pones una etiqueta, yo dejo de consumirlo. Pero paulatinamente regresan al consumo de esos productos. Ahora, hay dos tipos de productos. Hay productos que naturalmente tú pensarías que no tienen etiquetados porque son light o algo por el estilo, y que luego cuando le colocan las etiquetas sufren mucho desde el punto de vista de venta, esos nunca se recuperan. Y hay productos como, no sé, como algo que sea muy indulgente, muy chocolate, muy refrescos, muy cola, muy snacks, que tienen niveles muy altos de los negativos y que cuando le colocan las etiquetas, tú dices, vaya, sí, me lo suponía, pero vamos, la intención de consumo de estos productos no es precisamente la salud y por eso sí se recuperan. Entonces yo creo que eso ha pasado en todos los países, ha pasado en Ecuador, en Chile, en Venezuela también pasó en su momento. Yo creo que en cada país de Latinoamérica donde pase esto va a tener más o menos la misma tendencia. Bien, aparte que a medida que va avanzando el tiempo, el consumidor se vuelve más profesional sobre el tema. O sea, empieza a entender más qué significa cada octógono. En un principio, un semáforo, un octógono, es tal cual como dice Stephen, es como un stop, ¿no? Pero incluso luego vemos que esta normativa, que es más referencial, a veces vemos un producto como, de repente, unos nuts and seeds, unas nueces, que por sus propias características de alto nivel en grasas, de repente, que son saludables, o el cacao, qué sé yo, eh, por los parámetros que se están evaluando, lleva un octógono. Y el consumidor que se mete un poquito más a entender se da cuenta de que balanceando su dieta, o como parte de la intro que hacía Stephen, que no es una dieta estándar para todos, sino es una mezcla de cosas específicas para lo que uno necesita, ese producto puede tener cabida. Pero, tal cual, coincido con lo que dice Stephen, luego del primer impacto de ver unos empaques con una señal de advertencia prácticamente, luego eso, dependiendo del tipo de producto, se puede recuperar. A ver, yo veo acá una pregunta de Rosario sobre el tarwi. Es una pregunta muy específica. Dice, para que no pierda sus propiedades nutricionales, ¿cómo se debería deshidratar? Eh, yo personalmente no soy el experto, pero en base a lo que he conversado con gente que está trabajando con el tarwi, creo que la primera limitante sobre esto es el proceso de desamargado, que por ser tan artesanal demora hasta una semana, y esa es la primera limitante, y luego de ese proceso es que ya se puede iniciar otro tipo de tratamientos a la materia prima, que finalmente puede terminar como una harina de tarwi, propio como para hacer hasta galletas, barras, pero creo que la principal barrera del tarwi es el proceso inicial de desamargado. Eh, no sé, Stephen, si tú tienes alguna referencia más sobre esto. No, esa es precisamente la noción que tengo yo en relación a este tema. También el lupini, lupili, el equivalente sí, el equivalente a esto, pero europeo, entiendo que está un poquito más avanzado desde el punto de vista de tratamiento como materia prima, pero básicamente esas son las principales Sí, limitaciones que tiene sí, ese sí, sí. material. Sí, de hecho, bueno, el tarwi es un lupini andino, por así llamarlo. Eh,
Y de hecho, en el norte acá de Perú hay una fundación italiana que está trabajando con algunas comunidades, creo yo, por ese expertise que traen de Italia, y donde también está muy metido gente del gobierno, del Ministerio de Agricultura, como para entender cómo esto evoluciona, ¿no? Cómo esto se puede tratar mejor. Así que ahí, Rosario, si quieres, nos escribes, nosotros tenemos los contactos como para poder derivarte con gente que realmente conoce de este tema. Pero sí, sí sé que ahora está mucho más avanzado que hace 10 años. Eso sí, de todas maneras. Bueno, Karen que nos agradece. Muchas gracias a ti, Karen, por participar. Luis López. Buena pregunta. Luis López nos consulta sobre la perspectiva de leches vegetales. Creo que eso tiene que ver mucho con plant-based y limitantes de gente que tiene con la lactosa, ¿no? ¿No, Stephen? A ver qué nos comentas ahí. Sí, bueno, la verdad es que, a ver, creo que lo importante acá es que la leche no tiene un sustituto como tal, ¿no? El entendimiento de las propiedades no solamente físico-químicas y nutricionales, sino también las sensoriales, no, digamos que es muy difícil compararlas con la leche. Ah, la leche de almendra, que es lo que le dicen, la leche de coco, que también utilizan en algunos sitios para poder sustituirlas, en realidad no son leche, vamos a estar claros con eso, ¿no? Ahora, sin embargo, si ves el crecimiento de la leche de almendra, el consumo de leche de almendra en el último año ha sido una barbaridad. La gente de Alpro en Estados Unidos y la gente de Danone en México han crecido en 200%. Yo te podría decir que la expectativa que tiene de crecimiento ese sector es gigantesca. Y sí, va también incluido dentro de lo que tiene que ver con plant-based. Sí, tal cual. De hecho, acá en Perú hay iniciativas súper buenas con procedente del coco, por ejemplo. O sea, es como aprovechar los recursos naturales que tenemos acá como para poder explotarlos, ¿no? Bueno, Giselle nos agradece, gracias a ti, Giselle. Camila nos pregunta, en el caso de bebidas alcohólicas, por ejemplo, el pisco, ¿qué ventajas podríamos encontrar? Procedencia de origen podría ser una ventaja. Bueno, el pisco es un producto muy arraigado al país, ¿no? Al orgullo del país. Es un producto bandera, podría decir Camila que eso creo que lo sabemos, y podría calzar dentro de este gran tendencia que hablábamos al principio, que es sobre la identidad, ser parte de una comunidad de relevancia local, si lo queremos expresar en términos para el mercado interno. De hecho, la participación en góndolas que vemos hoy y la variedad de tipos de pisco que vemos hoy en un supermercado es exponencialmente enorme versus lo que veíamos hace 20 años, que básicamente era dominado por 3 o 4 marcas medianas, grandes del país, pero hoy encontramos también mucho ese concepto que hablaba de Stephen, que es como David y Goliat. Hay mucho más oportunidad para marcas, incluso que se producen en pequeños batch. O sea, eso de ofrecer ese tema especial de que quizás ha tenido un tratamiento artesanal, tiene mucho que ver con eso, con esa identidad, procedencia, trazabilidad. Mientras más podamos entender, por ejemplo, esa uva, de dónde viene, si es que es de una comunidad, bueno, de qué comunidad es, darle un sentido humano a lo que estamos ofreciendo, eso tiene un valor enorme, enorme y bastante respetado. Bien, a ver, a Carlos Mora ya contestamos la pregunta de Carlos. Juliano Valdivia, es una pregunta para ti, Stephen. ¿Consideras que los granos andinos como fuente de proteína ya pasó de moda? Quinoa, kiwicha. A ver, te la dejo, Stephen, considerando que no es un tema, creo que lo mencionaste, el tema de que estuvo en su máximo esplendor hace un tiempo, pero creo que no es un tema de moda. Las propiedades que tienen estas materias primas son sólidas, son específicas, ¿no? Sí, yo creo que cuando tú hablas de kiwicha, quinoa, amaranto, son granos que por supuesto siguen siendo muy, muy importantes. Recuérdate también de que estamos hablando aquí sobre más bien como las tendencias de lo que viene.
Ahora, en lo particular, si me preguntan a mí, a pesar de lo importantes que sean y que forman parte de la alimentación del latinoamericano y ahora de parte del mundo, siguen teniendo todavía algunas necesidades de expansión desde el punto de vista de scaling up, ¿no? Porque ya las producciones que tienes en Perú, yo no sé si estén al 100% de su capacidad o si esto puede ser sembrado en otros sitios con las mismas características, cuál es la evolución que ha tenido esto desde el punto de vista genético también, para poder entender qué otras posibilidades puedes brindarles al consumidor. El tema de proteínas es solamente un tema, pero por ejemplo, tú te puedes dar cuenta que el nivel proteico que tiene una quinoa está alrededor del 12 a 15%, cuando estamos hablando del Tarwheat, por ejemplo, en este momento que tiene hasta un 50%. Entonces, sí, son superfood y super grain, pero hay que entender también de que, bueno, que lo que viene detrás de ellos y este tipo de alimentos no evoluciona, también viene con mucha fortaleza, diría yo. No es que han pasado de moda, siguen siendo súper importantes, Tal pero cual, tal cual. vienen cosas también atrás que vienen con mucha fuerza. Exacto, exacto. Bueno, acá nos manda un saludo Pío León, saludos a ti también, Pío. Sí. Qué gusto de verte aquí conectado. Con Rosario creo que ya habíamos hablado del tema del Tarwi. Escríbenos, Rosario, ahí podemos conectarte con gente que conoce mucho más que nosotros. La pregunta de Rocío sobre el cacao ya la vimos. Nos mandan un saludo acá de Elsa, gracias a ti. Rocío habla de su producción en Chiapas y están buscando oportunidades de comercialización. Bueno, quizás nos comentas un poco más de qué se trata. Bueno, el resto son básicamente saludos. Les agradecemos a ustedes por tu participación. Cristian, Walter Ruiz. Jorge Chiesa nos pregunta sobre las expectativas de la pitahaya para el Perú. La pitahaya es un fruto amazónico, Stephen, no sé si tú lo ubicas, pero si es así, por favor, adelante. A ver, coméntanos cómo ves este fruto. No, mira, la verdad es que no tengo mucho conocimiento, para ser honesto contigo, tendría que averiguar un poquito más. Ese es el dragon fruit, ¿verdad? Sí, tal cual. Sí. Bueno, alto en vitamina C, vitamina D, alto en fibra. La verdad es que para mí, si me preguntas personalmente, tiene una gran debilidad. Esa fruta es una fruta que entrega mucho menos de lo que promete en apariencia, desde el punto de vista de sabor, ¿no? Este, Creo que es algo que puede ser utilizado como parte integral dentro de un producto para poder generar un concepto mucho más fuerte y mucho más vistoso, mucho más amazónico. Este, no sé si entregue desde el punto de vista nutricional y de sabor algo muy relevante. De hecho, dentro de las variedad de materias primas, en general frutos y otros tipos de alimentos que vienen de la selva, hay muchísimo por explorar y por identificar todavía. Es una mezcla, ¿no? de qué te aporta nutricionalmente el fruto más el sabor. En base a mi experiencia, lo que yo he encontrado es que cuando tienes este tipo de frutos o insumos que no son que no han sido muy socializados, que no lo has visto en muchas manifestaciones de productos, de alimentos y bebidas, una buena receta a veces es introducirlos combinándolos con algo más que sea conocido, porque recordemos que si bien es cierto, puedes encontrar un producto que funcionalmente es un boom, todo lo que sea alimentos y bebidas tiene que ver con el sabor también. Es buscar el balance, ¿no? O sea, algo que estamos comiendo, algo que estamos tomando, tiene que ver también con la indulgencia. Entonces, mientras más encuentros tengamos entre esos beneficios principales de lo que vamos a ofrecer como propuesta de valor, entre un producto que sea funcional, nutritivo, y le vamos sumando atributos más, y este tema de que el sabor tiene que ser bastante bueno, tenemos cada vez una propuesta mucho más potente. Sí, yo no sé, para completar eso, yo creo que hay frutas que tienen ustedes allá en el Amazonas peruano que tienen mucha más fuerza desde el punto de vista de concepto, no sé, por ejemplo el camu camu.
que tiene 500 veces más vitamina C de lo que tiene la naranja. O sea, me parece que eso Increíble, sí. tendría más right to succeed que algo que en realidad no te agrega tanto valor, no sé. Pero bueno, sí tienes Es, razón. es cuestión de explorar, es cuestión de explorar y quizás en las combinaciones es cuando resulta una mezcla potente y novedosa, ¿no? A ver, Camila nos refuerza un poco lo que la consulta del pisco que nos había hecho y comenta que es más para, su pregunta es más sobre el mercado latinoamericano o Estados Unidos. Yo te diría que ahí entran otro tipo ya de consideraciones, más allá del, por un lado está el tipo de producto que puedes desarrollar y por otro lado la recomendación final que hacía Stephen. Esa experiencia de consumo como tal es importante. Un buen plan comercial, un buen plan de negocios. Entrar a Estados Unidos, y yo he visto marcas que han ido entrando de a pocos o a través de repente de Amazon y que luego empiezan a crecer, pero la parte estratégica tiene que estar bastante clara. Es identificar quién va a ser tu cliente final, a quién te vas a dirigir. A veces es atractivo pensar en mercados que son enormes y que son muy grandes o cruzar fronteras. Eso es válido. Pero tan válido como eso es que al llegar vas a encontrar son mercados mucho más competidos también. Entonces hay que tener bastante claro la estrategia, el plan de juego, la estrategia de valor que podamos tener a la hora de llegar a ese mercado o a cruzar fronteras. En resumen, no basta con tener un superproducto, sino que la estrategia es integral, es complementaria, pensando desde el punto de vista del consumidor final y con todos los intermediarios que hay en el medio, ¿no? Tu canal comercial, cómo llegamos de una manera potente. Bueno, a ver, acá Carlos Mora, también súper saludo, Carlos. Cristian Noé nos pregunta si tuviéramos que elegir en el factor más importante entre sabor y versus nutrición, ¿cuál ganaría? Ambos son muy relevantes. A ver, si quieres tú empieza, Stephen, luego yo continúo. Wow, sí. ¿Por qué no empiezas tú? No, mira, creo Dale, que dale. no, yo te respondería, Cristian, con otra pregunta. Si hay que elegir entre sabor y nutrición y no se pueden tener los dos. El tema está aquí en que yo lo que creo es que tú como productor o como elaborador de productos de alimentos y bebidas, tú tienes que entender lo que es tu portafolio, ¿no? Está clarísimo que el consumidor en Latinoamérica todavía está muy driveado por el tema del sabor. Y en realidad la nutrición pasa a un segundo nivel cuando estamos hablando de masas, ¿no? Cuando estamos hablando de mucha cantidad de gente. Y yo prefiero algo que sepa sabroso a que me haga demasiado bien y que sepa que no me va a hacer daño más bien, ¿no? La tecnología todavía no nos ha ayudado a poder lograr tener las dos cosas en un mismo sitio. Pero ¿y qué tal si en vez de eso tú tuvieses un portafolio en donde a cada consumidor le dieras lo que el consumidor necesita? No estoy hablando de diversificar tu portafolio para tener 35 productos en una empresa pequeña, pero sí tener unos 2 o 3 productos que vayan muy targeteados a las necesidades específicas de los consumidores y a lo mejor tener una base de volumen alto en productos que tengan muy buen delivery de indulgencia y quizás tener un volumen muy bajo, pero con un valor muy alto en productos que sean mucho más saludables. Porque sí, ciertamente va a ser muy difícil seleccionar cuál de las dos cosas, con cuál de las dos cosas te quieres quedar. Yo no sé qué punto de vista tienes tú al respecto, Fernando. Mira, yo creo que los dos son importantes, no solamente esos dos atributos, sino hay otros más, y todo parte del entendimiento del mapa de necesidades que queremos abordar desde el punto de vista del consumidor. Eh, Dicho eso, hay propuestas de valor que yo he visto muy ganadoras que se basan de repente en un tema de que satisface una necesidad de tomarse un break, con lo cual probablemente se habla de porciones pequeñas y una alta indulgencia por algún motivo, y son propuestas ganadoras.
No quiere decir que la parte nutricional pase a un segundo plano, sino que en ese concepto, ¿no? En esa ocasión de consumo específica que se está trabajando, toma más relevancia la indulgencia o el sabor. En otros aspectos, por ejemplo, si ubicamos una ocasión de consumo tipo el desayuno, seguramente cuando hablamos del desayuno estamos hablando de que es muy importante la parte nutritiva de esa propuesta de valor que vayamos a construir, y el sabor tiene que acompañar a ese momento o en esas combinaciones. Yo creo que funciona más así, es como vamos armando un mosaico de nuestra propuesta de valor, entendiendo las tendencias y las necesidades que vamos a cubrir dentro de lo que el consumidor espera. Ahora, les puedo garantizar que hay mucho más necesidades de las que nos imaginamos. No solamente son necesidades de alimentación como tal, hay necesidades emocionales también, como lo que hablábamos hace un momento, el alivio del estrés, por ejemplo. Hay productos específicos que cumplen un rol muy particular ahí y, consecuentemente, ingredientes que nos pueden ayudar a lograrlo. Entonces, yo creo que resumiendo, la respuesta es bastante amplia, porque va a depender de la propuesta de valor que querramos llevar y que haga sentido con tu propuesta de marca. No puede estar descolgado, ¿no? Bueno, acá una última pregunta de Camila. Preguntaba que las tendencias en bebidas alcohólicas, más que un preparado, o si es únicamente ello. No me queda muy claro, creo que es un mensaje más a lo que habíamos comentado anteriormente. Y bueno, con esa pregunta de Carla vamos a cerrar. Luego, si alguien más tiene consultas, nos puede escribir. Nosotros encantados de poder contestar. Pero acá la pregunta de Carla es, respecto al café, ¿es valorado el origen? ¿El consumidor valora el tema saludable? Creo que con el tema del café hay muy buenos ejemplos, y el tema del origen ciertamente es muy valorado. A mí particularmente me impactó mucho el trabajo que vi en Colombia alrededor del café, que creo que incluso fue una movida a nivel de país. Hicieron un excelente trabajo revalorando el tema del origen. No sé, Stephen, tú coméntanos un poco más, porque incluso hasta para aplicaciones del café, hoy tenemos hasta el cold brew y todas estas cosas alrededor del café, que ha evolucionado muchísimo, ¿cierto? Sí, yo vería esto como dos vertientes. La primera tiene que ver con experiencia, que entra lo del tema del cold brew, entra el tema de nitrogenado, entra el tema inclusive de la interacción del consumidor en los puntos de consumo, no sé, Juan Valdez, Starbucks, todo este tipo de empresas se han apalancado del café como experiencia, pero también desde un punto de vista de materia prima, es algo que está siendo bastante demandado. El green coffee, se entiende que es una materia prima muy necesaria dentro del mundo de los energizantes, con un halo de naturalidad. Entonces, a lo mejor también puede ser algo que puede explorarse muy bien como ingrediente, no como, digamos, o sea, ingrediente dentro de una formulación, dentro de una propuesta de valor, no como único bases para poder hacerte de él y tener un producto 100% de café verde, ¿no? Es más bien como ingrediente. Pero sí, ciertamente sí puede incluirse dentro de todo este tema de tendencias y novedades. Sí, otra cosa es que, vamos, aquí hablamos como de 9 ingredientes que conversamos nosotros en este momento, pero lo que sí es cierto también es que el consumidor está ávido de entender qué otras cosas nuevas hay allá afuera que les pueden ofrecer. Y dentro de esos productos nosotros solo mencionamos 9, pero en realidad yo pensaría que hay 50 o 60 ingredientes en este momento, o moléculas que pueden ser fácilmente explotables dentro de nuevos conceptos de naturalidad y de saludabilidad, de well-being al final del día, ¿no? Tal cual, buenísimo. Bueno, yo creo que ahora es un buen momento como para cerrar. De todas maneras, si alguien más tiene consultas, nos las puede hacer llegar. Nosotros encantados, seguimos conectados. Como les comenté al principio, Stephen es parte
de los mentores de nuestro programa, por lo cual tenemos una relación directa y el objetivo del programa justamente es poder difundir lo que conocemos y si hay algo que no conocemos, bueno, sabremos a quién direccionarlo también. Así que nada, gracias Stephen y gracias a todos también por su participación. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación y gracias a todos los participantes por sus preguntas. Excelente. Listo, muchas gracias a todos. Hasta luego, seguimos conectados. Chao, chao.